Y vamos a empezar con la charla. Bueno, hoy tenemos la charla de Carlos García Granero, que al final es un amigo de la asociación nuestro. Nos acogió muy bien cuando fuimos a Pamplona e hicimos el estreno del documental allí. También está su mujer y su hija. Ay, perdón. Su mujer y su hija, que también son encantadoras. Y hoy vamos a hablar del separatismo que existe. Siempre hablamos también un poco del tema de Cataluña, ¿no? Del separatismo que existe, el movimiento separatismo que existe en País Vasco y en Navarra, ¿no? Y este sentimiento, pues, euskaldun que está empezando y el querer pertenecer a una Euskal Herria. No se oye. Vale, ahora. Vale, perdón. Vale, y el querer pertenecer a Euskal Herria, ¿no? Y perder esta foralidad de Navarra, pues que le da esa identidad tan bonita. Entonces, bueno, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy. Y queríamos preguntarte, lo primero de todo es como, aquí en Cataluña hemos visto que el movimiento separatista ha empezado mucho en el sistema educativo y en el sistema cultural, ¿no? Desde los colegios, cómo se ha intentado penetrar esta ideología supremacista contra gran parte de los españoles desde bien pequeños, pues con la lengua que es un tema bastante importante y también que genera separación, pero también con cultura, el llamar pues Cataluña una nación, hablar de corona catalana. Entonces, queremos saber si el crecimiento de este sentimiento más euskaldun en Navarra viene de algo de la educación, de la cultura, de promover valores. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Andrea. Aquí estoy encantado siempre que organicéis cosas y puedo. Ya sabes que acudo encantado y gracias a todos vosotros porque ya sé que ayer fue un día intenso, una noche intensa, entonces que estéis aquí tanta gente joven, bueno, para escuchar, pues es una maravilla, ¿no? De todas formas, tenéis la suerte de que yo charlas no doy. Yo, pues lo que dice Andrea, ¿no? Que me pregunte, yo contesto y encantado de que me preguntéis lo que queráis porque es como más cómodo me siento. Porque como estoy acostumbrado en el Congreso a hablar como 2 minutos, pues entonces no hago discursos largos nunca. Y ahora vamos al tema. Bueno, lo primero agradeceros que también que estéis en Sacabat, que tengáis claras unas ideas y unos principios y que gracias a gente como vosotros, joven, que en este momento está movilizada, pues España tiene todavía solución, ¿no? Porque si no, sería un desastre que no hubiera gente como vosotros dando la cara por unos principios y por unos valores que comparte muchísima gente joven en España, gracias a Dios, y que yo creo que es fundamental, porque al final algunos ya vamos cumpliendo años y es importante que haya gente que piense en su futuro y que quiera ver España de otra forma y no como nos la quieren pintar algunos. Y ahora ya siguiendo al tema, hay que decir que para los nacionalistas hay 3 cosas fundamentales: el idioma, la bandera y el territorio. Si no tienes idioma, bandera y territorio, no tienes nación. Y por eso le dan tanta importancia al tema de... Bueno, en nuestro caso, aquí también, con la bandera, la estelada y tal. A nosotros nos pasa con la icurriña, que nos la quieren imponer en Navarra. Y, evidentemente, el idioma. El idioma, claro, cuando se habla, no, pero ¿qué más da? Que cada uno habla de lo que quiera, por supuesto, ¿no? Pero cuando tú oyes, y además lo tienen en sus estatutos, ellos hablan del idioma como instrumento fundamental para la construcción nacional. Porque con el idioma acabas separando. Claro, nosotros... Todos los españoles tienen un idioma que te hace a todos iguales y para ellos es fundamental fomentar mucho el idioma que sabe que separa primero con el resto de los españoles, por lo cual ya eres una cosa diferente, y luego dentro del sitio pues intentas separar por si eres nacionalista o no. Parece que si tú no sabes el idioma, pues ya no eres de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, nada que no conozcáis vosotros perfectamente y eso... que la diferencia respecto a Navarra con Cataluña, por ejemplo, es que en Navarra el vasco se hablaba en un porcentaje muy, muy mínimo y aquí es verdad que el conocimiento es mucho más generalizado, ¿no? En cuanto a si eso ha tenido que ver, sobre todo nosotros el problema que hemos tenido ha sido la influencia del terrorismo. Es decir, cuando tú durante 40 años has estado coartando la libertad a la gente, asesinando, etcétera, es muy complicado
el que la gente se desarrolle en libertad. Entonces, sobre todo en núcleos más pequeños, si lo que en ese momento la mayoría pues quería ser más cercano al nacionalismo, etcétera, pues si eras no así, era muy complicado, porque al final te enfrentabas con una situación que te podía caer problemas. Por ejemplo, una localidad como esta, si tú no eras nacionalista y todos eran, o una inmensa mayoría era nacionalista, tú podías abrir una panadería, pero no te iban a comprar el pan, por lo cual la cierras. Los niños pueden elegir colegio, pero si no van al colegio con la rama del vasco, pues entonces le miran mal y entonces dicen que o sea, ha sido muy complicado. En cuanto a votos sí que engaña, porque en Pamplona, por ejemplo, como referencia, en el año 79, Herri Batasuna tenía 7 concejales. Ahora Bildu tiene 8. O sea, que tampoco han subido tanto en cuanto a voto, por mucho que se da la sensación, ¿no?, de que ahora hay más gente y tal. En votos no ha habido mucho. Lo que ha cambiado ha sido que el Partido Socialista ha cambiado de bando. Antes era de este lado y ahora se ha pasado al otro lado. Eso es lo que ha cambiado la política en Navarra. Bueno, al final es lo que nos ha pasado un poco aquí, que justo ayer comentábamos, ¿no?, que lo que para nosotros era un hito constitucionalista o españolista o patriota, que fue la manifestación del 8 de octubre del 17, que fue una respuesta, fue multitudinaria, porque realmente el PSC estaba en nuestro bando. Ahora mismo es el Partido Separatista de Cataluña, es decir, es el que más está ayudando, es el que más está blanqueando, ¿no?, todo lo que quieren los independentistas hacer y todo lo que están consiguiendo. Y además con el visto bueno, ¿no?, de la gente que todavía cree que el Partido Socialista es un partido de Estado y es un partido que quiere la unión, cuando yo creo que lo que quiere es debilitarlo y... El Partido Socialista solo quiere estar en el poder. Y ya está. Le da igual cómo. Quiero decir, le da igual. Si que ser nacionalista se es, y si mañana hubiera que ser otra cosa, ese es el Partido Socialista es un partido que solo quiere poder. Y Sánchez, ni te digo, solo quiere estar él. O sea, ya le da igual hasta el partido, ¿no? Y eso lleva a que ahora tienes aquí, ya que parecía eso, que dices, bueno, el Partido Socialista y tal, y está haciendo, yo por lo que leo y por lo que veo, pues política más nacionalista, o respetando la política que hacía Esquerra, ¿no? Lo cual ya es el colmo, claro, porque encima la gente ha ido a votar y al final acaban pensando que es que no se puede hacer otra cosa. Eso es. Y al final tú has comentado el tema de Pamplona, ¿no?, que al final pues es H. Bildu ahora... Joseba se llama el alcalde, que al final es eso, ¿no?, como un partido filoetarra, ¿no?, ha conseguido llegar al poder en un ayuntamiento tan clave como la capital de Navarra, porque siempre se habla, ¿no?, de una Navarra del Norte como más pro Euskal Herria, ¿no?, y una Navarra del Sur pues más aragonesa, más española, ¿no? Pero, jolín, conseguir la capital, Pamplona, que el PSOE, en todos esos pactos que estaban haciendo, entrara en jaque el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Ostras, tú como concejal allí también, y habiendo luchado tantos años pues, en UPN, y ver que tu ciudad cae en estas manos, es doloroso. Bueno, es doloroso para todos, quiero decir, es una vergüenza, doloroso, y sobre todo porque al final no ha habido cero arrepentimiento, que esa es la clave del blanqueamiento que ha hecho Sánchez, ¿no? De eso sí que el culpable es Sánchez totalmente, porque él, para llegar a los acuerdos con ellos, ya en el año 18, cuando presenta la moción de censura, claro, Bildu cuando apoya esa moción de censura, suele decir Otegi, no, yo esto gratis, para echar a la derecha gratis, sí, hombre, eso no se lo cree nadie. Él lo que hace es, ahí ya pacta lo que va a ser el blanqueamiento, que luego ya en el 19, con la investidura de Sánchez, ya lo llevan a cabo, y la idea es, ellos están en las instituciones, pero en ningún momento tienen que mostrar ningún arrepentimiento, ni, desde luego, pedir perdón, eso ni se les ocurre, ni decir que ETA fue una mala cosa, todo lo contrario. Se les permite seguir haciendo los homenajes, llevar etarras en las listas, bueno, en la dirección de Bildu, de Sortu. Ahí está el último, el que leyó el comunicado de ETA y tal, el final, uno de los encapuchados, forma parte de la dirección de Bildu. Bueno, está Otegi, quiero decir, que al final, sobre todo que les ha salido gratis. Y ellos lo dicen, ¿eh? Dicen, para rato nos esperábamos nosotros que fuera tan fácil el blanquearnos. Es que lo reconocen ellos. Entonces, ese blanqueamiento les lleva también a que en Pamplona pues, pueda ser alcalde
de Bildu y que, bueno, aquí no pase nada. El Partido Socialista con total normalidad les apoya porque formaba parte de los acuerdos. De hecho, no se hizo al principio, se hizo a través de una moción de censura porque Sánchez había convocado elecciones generales en julio y como entendían que darles alcalde a Bildu le podía tener un coste, pues dijeron, bueno, pues vamos a esperar a que Sánchez sea presidente y cuando Sánchez en noviembre ya es elegido presidente, pues en diciembre hacen la moción de censura, pero forma parte... yo creo que eso es imperdonable. Es decir, yo creo que a Sánchez nunca se le... Yo, desde luego, en ningún caso, pero creo que nunca se le podrá perdonar el que haya blanqueado a Bildu de esa forma, porque al final casi 900 personas que fueron asesinadas, pues les ha salido gratis. Es decir, al final los presos ya están... El 90%, ya, bueno, cerca están todos, pero el 90% en la calle. O sea, ahora ya tú vas por San Sebastián, Pamplona pasa menos porque hay menos, que decir, menos asesinos, pero también, y te encuentras con... O sea, la gente, las víctimas ya se encuentran pues, con el asesino de su padre, bueno, en Pamplona también, que hace poco hubo un caso muy llamativo, además, porque encima, como están crecidos, hace poco se encontraron la víctima con el asesino de su padre y encima el asesino se rió de él. O sea, que es que, claro, es que eso, es la vida, claro, y entonces el otro una impotencia absoluta porque tienes al asesino como un héroe y tú que asesinaron a tu padre, pues como un desgraciado. Es que eso ha conseguido Sánchez, ¿no? Por lo cual entenderéis que a mí me parece que eso es imperdonable. Es decir, solo por eso luego ha hecho todas las demás barrabasadas que ha hecho, pero solo por eso, desde luego, este tío tenía que estar hace años fuera de la Moncloa, pero bueno, ya veremos. Sí, sí, es curioso que al final se dice, ¿no?, que el Estado derrotó al terrorismo cuando ahora se está regalando todo el blanqueamiento y se está haciendo olvidar. O sea, nosotros queremos recordar memoria histórica de los años de la dictadura, pero algo tan reciente en la que tú estás diciendo mismo que no, que las víctimas ven a su asesino en la calle y que esto, en plan, sí, la gente... Pero además ahora se está dando un segundo paso que es todavía más grave, no todavía más grave, sino agrava más el problema, que es que ahora lo que quieren ganar es el relato. Es decir, ahora todos los pasos que ya están dando, aprovechando la Ley de Memoria Democrática, y por eso Bildu la pactó, es para decir lo que ha dicho siempre Batasuna, ¿no?, que esto era un conflicto entre dos iguales y que entonces moría gente de los dos lados. Entonces ahora lo que están consiguiendo es que gente que ellos dicen que fue torturada y que los tribunales dijeron que no, gente que murió durante años de la transición en unas circunstancias que los tribunales ya han hablado, ahora ellos a través del gobierno lo están considerando como víctimas de violencia policial o víctimas de torturas, para decir que, oye, los dos bandos sufrieron y por lo tanto estaba legitimado, y por eso hicieron la Ley de Memoria Democrática con una enmienda hasta el año 83, que dicen, no, hasta el año 83 había que luchar por las libertades en España. Fíjate tú, desde el 78 la Constitución. Hasta el año 83, porque eso a ellos les justifica todos los asesinatos que ha habido, que son más de 300 en esa época. Es decir, no, es que la gente luchaba por... Y ahora el gobierno les está reconociendo eso, por lo cual en 4 días veremos bueno, porque espero que a este lo echemos, pero si no, veríamos en los libros decir que en España durante unos años hubo un conflicto entre dos bandos y entonces, bueno, que hubo muertos de los dos lados y que, claro, después, si tú ganas ese relato, la siguiente es decir, todos los presos habrá que limpiarlos. Claro. Ya están caritos en la calle, pero incluso limpiarlos, decir, no, hombre, es que a estos no solo los vamos a sacar de la cárcel, sino que encima igual hasta les indemnizamos, porque fíjate tú, los hemos tenido... Es que es tal barbaridad, pero claro, mientras este tío necesita gasolina, Otegi se la va dando. A nadie le llama la atención que Bildu sea el partido que en estos momentos más apoya a Sánchez con toda la corrupción. Pues os podéis imaginar todo lo que está sacando a cambio de ese apoyo, claro. Porque el perfil de votante de H. Bildu, ¿cuál es? Porque, por ejemplo, bueno, aquí la CUP, que digamos es un partido también muy de sistema tal, o sea, está cayendo en picado, el independentismo también está cayendo en picado, y allí, en cambio, por ejemplo, en las últimas elecciones del País Vasco, ostras, segunda fuerza, a empatada de escaños con el PNV, ¿qué fuerza tiene ahí? Pues tiene fuerza muchísima y más que va a tener, porque tú en el momento que blanqueas, claro, has hecho una campaña de blanqueamiento absoluta.
ellos están apoyando todas las medidas de izquierdas, por decirlo así, o progresistas, como dicen ellos, que las venden muy bien. Entonces tiene el perfil de toda la vida, del votante Batasuna de toda la vida, y luego gente joven, por ejemplo, pues mucha que ya el tema del terrorismo, absoluto desconocimiento, o sea, forma parte de la historia y por lo cual no les afecta. De hecho, los perfiles que van en las listas generalmente metieron terroristas y tal, pero los cabezas de lista y eso eran perfiles mucho más blanqueados, o sea, gente que no había tenido un pasado así muy complicado o que no estaba muy metido. Y entonces mucha gente joven que lo ve como una izquierda, gente de izquierdas, como una izquierda moderna, ecologista, feminista, etc. Y entonces es la izquierda que engancha frente a un PSOE arcaico, un Podemos que ya no tiene fuerza y no te voy a sumar, ¿no? Que es eso para nada, pues dicen, oye, pues de izquierdas más radical, pues Bildu, claro. Ese es y nada, y van a pegar, si esto sigue así, bueno, pues yo creo que las próximas... Yo creo que van a intentar, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, en las generales, hacer una candidatura atractiva para la izquierda radical, para que le vote gente, los 4 que queden de Podemos y tal, con la idea de al final ser la lista más votada en el País Vasco, y en Navarra, si no ponemos remedio, pues también podría ser, claro. Qué fuerte. Claro. Y una de las cosas que yo creo que más, como tú has dicho, una de las cosas que más podemos reprochar a Sánchez es todo este blanqueamiento que ha hecho, es que su socio prioritario sea EH Bildu, que haya abierto la Moncloa a esta gentuza. Y queríamos saber un poco, porque hablamos mucho, ¿no?, del sanchismo, de derrotar al sanchismo, y creo que a veces el PP peca un poco de hablar de sanchismo y no de socialismo, porque al final realmente nadie se está oponiendo al líder supremo, que es el uno, el Pedro Sánchez, el todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿realmente hay posibilidad de una reversión de un PSOE constitucionalista de Estado, o está todo tan manchado, o es que con todo esto que está pasando que no haya habido un cambio? Bueno, a ver, el PSOE, yo vuelvo a insistir, es un partido de poder. Entonces, si cae Sánchez, y caen Sánchez y todos los que caigan con él, habrá quien para salvar algún mueble intente llegar a acuerdos. Entonces habrá quien diga, es un socialista bueno, hasta que vuelvan a tener la fuerza suficiente para volver a ser un socialista malo. O sea, es todo interés. Es decir, a mí me pasa como a ti, dices, bueno, pero aquí nadie paje todo el día tocando las narices. Ay, ¿qué tal? Pero a ver, pero si tan grave es que es lo que está pasando, algo más podrás hacer, ¿no? No decir, oye, pues mis diputados, no, es que no son míos, son del... Ya, pues entonces mandas poco, no sé, quiero decir, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que dices, no, es que esto estoy en contra, pero ahí sigues. Ahí sigue, efectivamente. Pero además, yo no conozco sus estatutos, pero imagino que puedes plantear cosas, por lo menos que te voten que no, yo qué sé, para demostrar... Pero él dice eso, así no pierde la mayoría en Castilla-La Mancha y luego, oye, mira, haya películas, ¿no? Lo cual es que, a ver, las cosas que está haciendo Sánchez son muy gordas. Es decir, que si de verdad piensas lo que dices que piensas, yo creo que tendrías que ser más radical en los planteamientos. Pero, y ya te digo, y si alguna vez el PSOE apoya al PP no sé qué o tal, será pues porque en ese momento creen que si no apoyan pierden oposiciones o tal. Y en el momento que consigan otra vez estar por encima, bueno, lo que hemos visto, lo que estáis viendo aquí con ella, vaya. No. Una vez que están, pues ya tengo el poder y hago otra vez lo que me apetece hacer. No, nosotros lo tenemos claro. O sea, al final, Salvador Illa vino aquí, era el candidato como un poco del consenso, de buscar que los que los catalanes estemos unidos, que no haya esta división, pues que otros partidos, como Ciudadanos, ¿no?, en su momento, que era como un enfrentamiento entre unos y otros. Él quería ese consenso, esa unión de catalanes, y nos hemos dado cuenta perfectamente que Salvador Illa es un separatista más. O sea, es que le está cediendo todo. Lo que nos cuesta a nosotros, y yo creo que a todas las asociaciones como Sacabat, AEB, Impulso, es que realmente la gente no ve esto. O sea,
cuesta mucho que la gente abra los ojos y diga, oye, es que Salvador Illa no es el salvador de la unión de todos los catalanes, de este consenso de que Cataluña ahora está mucho mejor. No, ellos están tranquilos porque les están dando todo lo que quieren, ¿no? Y supongo que pasa lo mismo en Navarra y pasa lo mismo en España, que realmente pues está la condonación de la deuda, esta política fiscal propia. Entonces, quería saber un poco, ya como diputado en el Congreso por parte del PP, se ha hablado, ¿no?, de que el gobierno iba a caer, de que quizás había elecciones anticipadas, de que los socios, bueno, les iba a pedir pues una moción de confianza, tal, y vemos que no. ¿Cuáles son un poco tus expectativas y realmente... porque venimos de unas elecciones donde parecía que iba a haber un cambio, ¿no? Y no lo hubo, que yo creo que no se ha hecho como una... Por parte de los dos partidos que yo creo que tenían que impulsar el cambio, no se ha hecho una autocrítica de decir que hemos hecho mal en esa campaña electoral, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? O sea, ¿qué debe aprender la oposición o cómo debe encarar pues, esa posibilidad de que caiga? Y si no cae, faltan 2 años para las elecciones, que debe trabajar la oposición para que la sociedad española, que tenemos muy poca memoria para algunas cosas, olvidemos todo lo que está pasando durante todo este año. Pues sentido común, sobre todo. No, pero, a ver, el pensar que Sánchez se va a ir a ningún sitio es que es absurdo. Quiero decir, dices, va a convocar... Pues yo, cuando la gente me preguntaba, decía, a ver, si se convoca elecciones ya podemos temblar. Porque eso quiere decir que ha visto que hay agua en la piscina. O sea, eso manipulará no sé qué, hará lo otro, la opinión pública, tal, porque si no esté, ¿por qué se va a ir? Es decir, si los socios no le van a echar, porque los socios están felices, están todos sacando tajada, conforme él está más hundido, más suben el precio. Entonces, bueno, que Puigdemont en un momento dado decida que ya se le ha acabado, tampoco le veo qué ventaja saca si hay un gobierno del Partido Popular. Entonces, puede ocurrir, pero yo de momento no lo veo. Desde luego ni Bildu, ni Esquerra, ni tal, esos, no te digo sumar. O sea, que está agarra como una garrapata ahí al sillón. O sea, que eso que no le gusta lo que hay las prácticas que hace el socialismo, pero bueno... Eso en ningún caso. Entonces, claro, los socios no le van a echar. Y él, es que él en el momento... O sea, claro, si él dimite, se queda ya como uno más. Yo creo que tiene muchas cosas por encima y alrededor como para quedarse como un ciudadano más, porque puede acabar él también imputado y todas esas cosas. Entonces, yo creo que él no tiene ningún motivo para dejarla... O sea, que igual me lleva una sorpresa y mañana como elecciones, pero no lo veo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues saber que él no se va a ir voluntario, por lo cual 2 años tienes por delante, en principio, y no pensar que las elecciones... O sea, por un lado tienes que estar preparado, pero por otro lado no puedes hacer todo como si las elecciones fueran a ser mañana. Pues tienes que... Pues claro, al final, si no, creas en la gente una expectativa que se va desinflando. Entonces, si cada 2 meses generas la expectativa que se desinfla otra vez, pues luego puedes tener riesgos que cuando llegue el día de verdad, pues la gente diga, esto no tiene solución, no tal, no... Yo creo que tú tienes que ser firme en las ideas, en los principios y dejar claro que el día que llegues, pues todo lo que ha hecho lo vas a arrasar, lo vas a eliminar, porque hay que empezar de cero. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues espero que... Es que si no somos capaces con este tío, el peor gobierno, no sé qué, de darle vuelta, pues bueno, pues entonces alguno tendrá que asumir responsabilidades, claro. No, efectivamente. O sea, que tuvimos una oportunidad y no fuimos capaces, ¿no?, de revertirla. O sea, espero que ya la segunda sea, porque si no... Y que también, bueno, es una pregunta que salió ayer, que era el tema de que, imagínate que el PP llega al gobierno con la ayuda de Vox, un gobierno de coalición, no lo sabemos porque eso ya se verá, pero... tenemos la experiencia pasada, ¿no?, de un Mariano Rajoy que se centró solo en la gestión económica, que es cierto que estábamos en una situación complicada y que quizás pues, era la prioridad de muchos españoles el tener algo para comer en casa, pero realmente ahora hay una crisis, hay crisis de vivienda, hay crisis de trabajo, de precariedad laboral, pero hay muchas cosas más, ¿no? Hay una
una batalla ideológica y una batalla de las ideas, una batalla cultural, que hay que dar una reversión un poco de todo lo que han adelantado ellos, que a veces cuesta, ¿no? En la derecha o en el PP, en los gobiernos del PP, ser también galante de ello y oye, igual que a ellos no les da complejo decir que son de izquierdas, a veces a la derecha es como no vamos a encrispar el ambiente. Ya, pero le das vuelta a todo lo que se ha hecho o estás abocado al fracaso. Es decir, al final hay un dato objetivo. Rajoy tenía mayoría absoluta y después de gobernar aparecieron 3 partidos. Eso es un dato objetivo, quiero decir. Para partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Yo personalmente, bueno, ya he demostrado que si algo creo que no hay que hacer en ningún caso, que era apoyar a Sánchez, no lo hago. No lo hice, bueno, luego aquí están las consecuencias. Pero quiero decir que al final, o sea, lo que no puedes hacer, se ha dicho que se van a revertir todas las políticas que se han hecho. Yo que espero que se haga, porque es que si no, claro, los primeros decepcionados eres tú. O sea, es que eso, yo lo que no puedes es desconfiar antes de que ocurra. O sea, no. Quiero decir, yo, si me dicen, no, vamos a revertir todas las políticas, pues espero que sea verdad. Y si no, bueno, pues ya cuando llegue el momento, pues ya lo diremos, claro. O sea, lo que no hay que hacer es, no, es que al final no se ha podido. No, o sea, no, porque para tener otro Sánchez, pues lógicamente pues no quieres otro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que eso en ningún caso va a ocurrir. No, eso espero, vaya. Y si el escenario es esperar hasta que la legislatura acabe, ¿qué crees que debe hacer la sociedad? Porque la sociedad está cansada, pero como hemos dicho también, olvida rápido. Antes hablábamos, ¿no?, que después del verano que la gente olvidará todo lo que ha pasado. Es que el calendario les va todo bien. Ahora ha pasado lo de Torre Pacheco, que ha sido todo una orquesta montada para que ocurra así. La gente está cansada, pero está cansada también de votar y que no haya un cambio, o de votar y no ver esto. Y nosotros, por ejemplo, pues los jóvenes de Sacabán, ¿no?, a veces también entendemos que es como, ostras, tú, por ejemplo, vale, ahora no gobierna un presidente de la Generalitat de un partido separatista de los que habían gobernado últimamente, pero realmente es que no ha habido ningún cambio, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje alentador darías a la sociedad y sobre todo a los jóvenes como nosotros de seguir y de aguantar un poco? Pues esto pasa como cuando vas a misa el domingo y el cura echa bronca al que ha ido, ¿no? Quiero decir, es que no viene a misa, pues yo aquí con vosotros es lo mismo. O sea, si vosotros estáis movilizados, hacéis cosas, o yo creo que la bronca hay que echársela al que no está, ¿no? Quiero decir que lo que hacéis a mí me parece fundamental. O sea, pero fundamentalísimo, y no dejarlo. Entonces hay momentos como todo, hay momentos que estás más tensionado y hay momentos que, bueno, que estás en una parte más tranquila y tal, pero sobre todo. Y luego yo, en la gente joven, lo que veo es que, o sea, pero tampoco, o sea, me parece bien lo de estar en la asociación porque es la forma de canalizar, pero cada uno en su ámbito, es decir, que tú puedes estar en la universidad, trabajando, donde sea, ¿no? En el deporte, en el equipo, en tal, y en todos los sitios lanzar tu mensaje en el sentido de dar tu opinión sobre cómo es la situación, y sobre todo la gente joven, yo el problema que le veo, o sea, que es el futuro, que es que el tema famoso de la vivienda. O sea, no puede ser que la máxima aspiración de una persona joven hoy sea, a ver, ¿con quién voy a vivir? ¿Con cuánta gente voy a vivir? Co-living. Claro, que no puedas... Es que no puede ser que sea la primera generación que va a vivir mucho peor que sus padres y que sus abuelos. O sea, ya no que sus padres, que sus abuelos, ¿no? Que dices, antes siempre ibas... La generación ganaba o mejoraba la anterior, hasta ahora, cuando teóricamente los más formados y tal, teóricamente me refiero porque es verdad, ¿no? Con datos, objetivos y tal, idiomas, estudios, tal, no sé qué, profesionalmente en el trabajo, y son los que peor, pues yo creo que ahí tenéis que hacer una revolución. O sea, yo en eso me parece que es una pasada, quiero decir que hay que movilizarse y que además hay que canalizar esa movilización y hay que exigir, porque claro, el sistema electoral español, ¿qué ocurre? Que tienes como 8 millones de jubilados, de pensionistas. Entonces, claro, 8 millones son muchos millones. Entonces, claro, ¿y que digo, no hay que desatender, evidente, hay que pagar la pensión y tal, pero mucha política, o sobre todo mucho de lo que se dice, va para allá, ¿no?
claro, para tranquilizarles. Pero si la pensión se va a pagar, o sea, si eso... Entonces lo que tienes que hacer es como el tema de la vivienda. O sea, yo que en España haya un problema de vivienda, como si no hubiera terreno. O sea, que es que en España, si es que, quiero decir, que tú vas a cualquier ciudad, hay algunas que ya están, que no cabe más, pero entonces cabrá en el pueblo de al lado. Si Claro. es que por terreno tienes todo lo que quieras, pues tendrás que hacer promociones a lo bestia, bajar toda la burocracia que supone el hacer unas viviendas, ¿no? Y fíjate, los ayuntamientos, el gobierno, pero si terreno ya punta pala, o sea, si es que bajas impuestos de lo que supone comprar una vivienda, etcétera, y que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. Es que tampoco, o sea, dices, es muy complicado. Bueno, es muy complicado si mantienes la misma estructura de hace 30 años. Claro. Si la cambias, entonces yo creo que tenéis que seguir movilizados, por supuesto, canalizar esas movilizaciones y seguir dando guerra. Eso, por supuesto, en ningún caso se os ocurra decir, bueno, esto cerramos ya. No, eso nunca. Y luego cada uno en su sitio, que no hace falta tampoco estar... No, y una de las cosas que se está diciendo ya en los estudios demoscópicos es que realmente los jóvenes están tirando más hacia la derecha. Al final, pues hablábamos, ¿no? Ya no somos consumidores de canales o de prensa tradicional, sino que consumimos mucho material en redes sociales. Ahí hay mucha cosa, en plan hay de todo, ¿no? Pero hay mucha cosa y permite que quizás periodistas que estaban silenciados, pues hagan llegar el mensaje a los jóvenes también se vuelven más reivindicativos. Yo una anécdota que aluciné es que en Pamplona, en San Fermines, la gente cantaba en las calles Sánchez hijo de puta. Y yo, bueno, tengo una foto aquí de una despedida de soltero que repartían pegatinas con mi último encierro, los 4 en un coche de Peugeot. Y yo, bueno, es que yo dije, no puede ser más original, o sea, y la gente les pedía, en plan, como que realmente sí que se ve este cambio, pero que, jolín, llega la hora de votar y ostras, no son capaces quizás de canalizar ese y que vayan a votar, o sea, de la importancia de el ir a votar. Y yo creo que el PP quizás también tiene un trabajo que hacer de el atraer, ¿no? Un poco a los jóvenes, que quizás ahora marchan más hacia Vox, pero bueno, que todo el mundo, ¿no? Tiene que trabajar en ello para que la gente que de verdad confíe en un partido político o en un proyecto político vaya a votar y sepa la importancia de ir a votar. Sí, no, yo creo que es importante llamar al voto cuando llegue el momento, y yo creo que habrá que ver, ¿no? qué número de gente vota, pero yo creo que sí que está movilizada la gente joven en cuanto al voto, y luego si consigues tú el voto o no, pues eso hay que trabajarlo. Es decir, al final tendrás que mandar mensajes claros para que escojan lo tuyo, ¿no? Eso es evidente, y sí que es verdad que todas las tendencias dan que la gente joven en este momento pues es más de derechas que de izquierdas, lo cual pues a mí me llena de orgullo y satisfacción. Sí, después de tantos años, diría, porque al final Podemos salió de la juventud... Bueno, también es verdad que lleva 7 años machacado, sí. Entonces muy machacado, entonces claro, al final dices, ¿pero esto qué es? Y luego hay un tema que a mí, quiero decir, yo cuando se dice que te dicen, no, eso no es cierto, bueno, lo dirán ellos, que es que ahora tenéis menos libertad que cuando nosotros éramos jóvenes. O sea, cuando yo era joven podías decir lo que te diera la gana. Nadie te decía nada. O sea, tú podías decir, podías pensar lo que quisieras, podías... Ahora, o piensas, no, esto no digas que está mal, políticamente mal, esto no, ¿qué tal? Esto... Joder, oye, yo digo lo que me da la gana y si quieres no me escuches, ¿no? O sea, antes, eso te lo dicen cualquiera con las canciones famosas o con grupos que tocaban en los 80, bueno, y que siguen todavía, pero bueno... Que tienen que cambiar la letra para dicen, que... no, es que la letra... Pero es que esto es el colmo, pero ¿qué pasa? ¿Que no estás preparado para oír 4 cosas o qué? Es que es alucinante. Otra cosa es que digas, pero ¿a quién se le ocurre? Tal, bien. Pero, joder, que no las puedas decir, es una pasada. Entonces, menos libertad, o sea, eso, que no se engañen. Dice, no, ahora puede... No. Hoy existe menos libertad que en los años 80. Se diga lo que se diga. Y eso... Porque ahora el políticamente correcto es una pasada. O sea, está súper extendido. Entonces... Claro, la gente joven frente a eso dice, oye, ya vale, ya estoy hasta el gorro de tener que pensar así, de tener que decir que esto es lo guay, que esto es... que no. Y por eso yo creo que se está dando la tendencia. Efectivamente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Víctor, va.
Alguna pregunta obligada, ¿no? Que te han obligado. No, que va, él siempre pregunta. Bueno, muchas gracias en primer lugar por haber venido y por la charla. Sabes que estaríamos 1000 horas haciendo una conversación. No sé si aguantarían 1000 horas aquí ya, ¿eh? O sea, yo creo que... Y hay muchas preguntas que te haría, ¿eh? Desde ahora, por ejemplo, la imagen de Joseba, del alcalde de Pamplona, siendo insultado en esa calle que recuerdo que tú nos enseñaste, ¿no? Sí. Como dices, oye, mira, parece que hay esperanza, pero bueno. Pero luego yo, justo lo comentabais, el tema de la juventud, de que ahora es más de derechas, pero si vamos a los datos de las encuestas, ¿no? Que sacó, por ejemplo, La Sexta del otro día, que decía, ¿no? El 25% de los jóvenes votarían a Vox actualmente. Sí, pero es que el 40% de los jóvenes no votaría, se va a la abstención. Y el gran porcentaje en cada uno de los rangos de edad es la abstención. Es decir, gente que directamente le da igual lo que salga porque ya ha desconfiado totalmente de los partidos y del sistema. Es decir, hay un problema para el propio régimen actual. Y más gente joven que ve que sus abuelos, que sus padres, incluso en el régimen anterior, ¿no? Con el franquismo, decían, oye, pues se vivía mejor, aunque sea en los años 80 o los 90, y ya no, incluso antes. Entonces, ¿crees que esto, los partidos actuales, desde el Vox hasta Bildu, si hace falta, quiero decir, todos los partidos tienen que tomar alguna decisión, más que nada por el hecho de que la gente al final, la democracia cada vez más es como, me da igual, yo mientras haya un político o una persona que me haga una vida más sencilla, ¿qué más me da un político o 80 partidos? Ya. Lo que pasa es que yo no te creas que tengo tan claro que ahora haya más que antes. Es decir, si tú miras, si tú analizas las elecciones desde el año 79, la participación pues fluctúa dependiendo de la tensión que haya en la sociedad. O que se pueda ver, por ejemplo, cuando Aznar en el año 96 gana por los pelos, llega a acuerdos y tal, y el año 2000 tiene una mayoría absoluta tremenda, pero ¿qué ocurrió? Que muchos socialistas se quedaron en casa, porque lo que habían anunciado, que Aznar iba a ser un ogro, no lo fue o no le pareció a la gente del Partido Socialista, y entonces en ese año 2000 muchos dicen, pues no hace falta votar, que siga gobernando este. Yo no le voto porque yo soy socialista y tal, pero oye, no lo ha hecho mal. Entonces yo creo que la participación va mucho del momento en que se vive, ¿eh? O sea, no creo que en las próximas elecciones caiga la partida, al revés. Yo creo que si seguimos este nivel de tensión, acuérdate de cuando le pillaron a Gabilondo diciéndole a Zapatero, ¿no? Esto, hay que tensionar y tal. ¿Por qué? Porque veían... Claro, o sea, tú lo que se pretende conseguir muchas veces es que el otro no vote. No que te vote a ti, sino que se quede en casa. O sea, que eso es un poco la esperanza, entre comillas, que hay ahora con que gente del Partido Socialista diga, oye, este tío es una pasada, pero no va a votar al PP, y no te digo a Vox. Pero bueno, pero igual dice, pero me quedo en mi casa. Oye, y que salga el PP ya de una vez, y que gobierne, y que cambie esto. Entonces, ¿Sánchez qué va a hacer? ¿Por qué maneja lo de Torre Pacheco y no sé qué? Pues para intentar otra vez. O sea, él va a ir al choque de la sociedad y va a sacar más debates para que choque la sociedad y al final decir, o gobierna la ultraderecha o gobierno yo, que soy un tío centrado y te impacto con todos estos y tal, y soy un tío moderado. Y eso lo va a intentar. Entonces depende de la suerte, entre comillas, depende de lo que consiga tensionar a la sociedad, habrá más participación o menos. O sea, yo creo que depende del momento electoral continuo. A partir de ahí, hombre, a todos nos encantaría que la gente joven fuera más a votar y que te votara a ti, claro, pero bueno, y hay que trabajarlo, pero no es fácil, claro. ¿Alguna cosa más? A ver. Carlos, te quería preguntar qué crees que podía pasar en Navarra para que de gobernar UPN
haya pasado a, bueno, a que realmente pues, los herederos de ETA toquen poder, por ejemplo, en Pamplona y marquen la agenda política. ¿Qué crees que se ha fallado, que se ha hecho mal y cómo ves la situación? Si el país se puede reconstruir. Bueno, que se ha hecho mal, que decir, al final tendrías que sumar un montón de cosas, esto si hubiéramos hecho tal, pero lo fundamental, que es lo que os decía al principio, el mapa electoral ha cambiado muy poco, muy poco. Es decir, en votos o en escaños o en concejales, la situación no ha cambiado mucho. Y además es muy estable casi desde el año 79. O sea, los primeros años sí que el PSOE tuvo más apoyo, pero luego se igualó mucho ya. Lo que pasa es que UPN o UPN-PP, en el momento que fueron unidos, tal, nunca han tenido mayoría absoluta, ¿eh? O sea, en Navarra siempre se ha gobernado porque el PSOE o se abstenía o, bueno, sobre todo se abstenía, o te apoyaba incluso, pero bueno, sobre todo se abstenía. Entonces, nunca se apoyaba en Bildu para conseguir el gobierno. Claro, hasta que lo ha hecho. Entonces han cambiado cromos. Entonces el PSOE está en el gobierno de Navarra, en Madrid y Bildu en Pamplona. Pero es lo que os decía, en el año 79 Ribatasuna tenía 7 concejales en Pamplona y ahora tiene 8, uno más. Nosotros en estas elecciones sí que la división nos ha penalizado porque hemos pasado de 13 a 11 el bloque, pero si hubiera ido UPN y PP juntos, pues hubiera tenido 13 otra vez. O sea, es que es... el centro derecha en el Ayuntamiento de Pamplona ha tenido 13 concejales, casi, nunca ha tenido mayoría, que son 14. Pero 13 ha tenido casi siempre. O sea, en los últimos 40 años, pues el 90% de las veces. Y al PSOE le pasa, el PSOE sí que alguna vez ha tenido un poco más, cae un poco más, pero entonces lo recupera, o sea, o lo saca el nacionalismo. Pero si sube más el PSOE, entonces... Quiero decir que electoralmente el cambio no ha sido. ¿Cuál ha sido? Que el PSOE ha pasado la línea roja. Que aquello que dijo Sánchez, yo con Bildu no, tal, pues hasta que dijo, oye, estos votos me vienen muy bien. Y entonces ya cambió. Ese ha sido el cambio. Dices, hombre, ahora sería buen momento, ahora con el tema de la corrupción, con Bildu, no sé qué, tal, para intentar el tener una mayoría, pero es muy complejo, muy complicado. Yo quería hacer otra pregunta sobre el gobierno de Bildu en Pamplona, que yo había escuchado que estaba haciendo un gobierno buenista, en el sentido de llevar una máscara y demostrar que son capaces de gobernar y de estar en el poder y ser un alcalde de todos, pues obviamente de izquierdas, ¿no? Pero un alcalde de todos en el que, oye, pues que si se llega a ser Lehendakari, que no pasará nada, que no arderá el País Vasco, sino que los vascos vivirán en concordia. Entonces, que nos expliques un poco si de verdad están haciendo esta propaganda buenista de dar una imagen cordial. Sí, no, ellos aprendieron, que decir, hubo en el año 15, cuando Podemos y todo aquello, Bildu consiguió la alcaldía de Pamplona, entre otras, sin el apoyo del PSOE, pero también San Sebastián, consiguió varias. Y fueron a por todas. Y entonces cayeron. O sea, las siguientes la gente dijo, esto es un desastre. Entonces han aprendido. Entonces ahora lo que hacen, por ejemplo, en Pamplona es que tienen un chollo, porque tienen dinero y tienen votos, porque el PSOE les apoya a todos sin condiciones, es decir, todo lo que proponen. Entonces, en lo que es el día a día, claro, al final, si tú arreglas 4 aceras, o sea, no se meten en temas, en unas obras de estas conflictivas ni nada, sino que van, bueno, pues el contrato de limpieza, vale, pues venga. Quiero decir, cosas que da igual casi quién gobierne, sino que es casi de gestión. Eso lo están manejando bien para no crear conflictos. Hombre, siempre hay conflictos, quiero decir, pero son conflictos no ideológicos, porque a veces que corten una calle o que la asfalten, igual a ti, que tienes la misma ideología que yo, te parece bien y a mí me parece mal. Seguramente si tú eres vecino, no. O sea, que hay muchas cosas que no son ideológicas, sino son... Eso, lo está cuidando. Y luego hay cosas que al final se le ve la patita, pero no lo suficientemente potentes, pues lo hacen muy poco a poco. Entonces es muy complicado lo dices, ¿no? Y lo denuncias y tal, pero que trascienda es muy complicado. Y además, como el PSOE apoya, pues mucha gente dice, bueno, pues si el PSOE apoya, tampoco será tan bestia como si no estuvieran apoyando, pero bueno. Pero todavía se ve así. Entonces yo creo que están aprovechando la ocasión para dar la sensación de
de monjas clarisas, y que luego la gente les apoye y espérate. Cuando tengan el poder de verdad, entonces ya nos enteraremos, ¿no?, de lo que hacen. Y pocas, o sea, pequeñas cosas sí que hacen que no trasciendan mucho, pero que van metiendo poco a poco. Poco a poco. Sí, eso sí. Marc. Bien. Yo tengo una pregunta. Antes ha hablado del nacionalismo, mencionando la lengua pues como base de su ideología, que es separatista. ¿No cree que la derecha también estamos perdiendo un poco? Es decir, la derecha deja de hablar el catalán, el euskera, y parece que solo sea de ellos. Es decir, ¿no cree que deberíamos de dar también la batalla en ese sentido y que el catalán, pues demostrar como aquí Sagat, que tiene el nombre de la asociación en catalán, y demostrar que no es solo de ellos? Porque creo que la derecha, o sea, en eso sí que falla. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí la batalla está bastante perdida, quiero decir. Tienes razón, pero lo que pasa es que no es eso, y como os decía antes, no es lo mismo Cataluña que País Vasco incluso, o que Navarra, porque el grado de penetración de la lengua es como pasa en Galicia. Quiero decir, en Cataluña tú puedes hablar o no catalán, pero en general todo el mundo lo conoce, o lo habla, o lo entiende. O sea, es más, claro, en el País Vasco la penetración del euskera es muchísimo menor, en Guipúzcoa más, pero en Vizcaya y en Álava era cero, en Vizcaya algo más, pero muy poquito, y en Navarra ni te cuento. En Navarra se hablaba en los valles del norte, pero que no hablaban euskera, hablaban el vascuence propio de la zona, por lo cual el de un valle y otro no se entendían entre ellos porque utilizaban diferentes dialectos. O sea, ellos, claro, cuando un partido dice, porque eso no lo digo yo, lo dicen ellos, lo tienen puesto en sus principios, lo de ellos dicen, pues estoy hablando en este caso del PNV y de Bildu, dicen el euskera es un instrumento fundamental para la construcción nacional. En ese momento, cuando tú hablas del euskera, del vascuence y tal, te dicen, ya estás politizando. Joder, lo que has politizado tú es que has puesto esto en tus principios ideológicos. Todo lo que hacen en eso, lo hacen para que sea un instrumento para la construcción nacional. Entonces, contra eso es muy difícil competir, porque al final ellos lo que intentan trasladar es la idea, lo que te digo, decir, si tú hablas euskera, por narices tienes que ser nacionalista y además independentista y tal. Y si no lo hablas, entonces es que no eres de aquí, no. Y eso lo llevan hasta el final. Entonces, competir con eso, pues yo creo que es muy complicado. Y de hecho, hombre, tú tienes evidentemente votantes que hablan euskera, como aquí, fíjate, aquí mucho más, catalán y tal. Pero entonces, el utilizarlo, que lo puedes utilizar. Lo que pasa es que si su gran drama, o sea, el euskera, por ejemplo, van al colegio, pero luego los que van al colegio en euskera, luego hablan en castellano. O sea, cuando salen, por eso lo de los patios famosos que pasaba aquí también, porque es que no lo usan luego. O sea, lo usan, o sea, les dicen sus padres, vais a ir a tal, pero luego no lo usan. Y más desde que hay redes sociales. Desde que hay redes sociales se les ha caído totalmente. Porque, claro, tú te mueves en redes sociales, tú pon un TikTok en euskera a ver quién te ve. Claro, entonces es que lo utilizan. Y claro, utilizan el castellano, entonces si lo utilizas y cuando estás con tus amigos hablas en castellano, pues estás hablando del vídeo, del no sé qué tal. Ese es su gran drama, que se han gastado millones y millones y millones de euros y al final no acaban, cada vez lo habla menos. O sea, cada vez lo entiende más gente porque van a los colegios y tal, pero cada vez lo habla menos gente, lo cual ya es el colmo. O sea, dicen, no, lo entienden el 15%. ¿Cuánto lo hablan? No, el 3% en su vida habitual. Pero es que son datos así, ¿eh? O sea, es una pasada. Entonces, competir contra eso yo lo veo muy complicado a estas alturas. Porque el momento que ellos lo han utilizado como construcción nacional es muy difícil. Bueno, yo quería preguntar, antes has mencionado que con Rajoy salieron 3 partidos políticos. Quería saber desde la posición del PP, ¿por qué crees que, por ejemplo, Ciudadanos y Podemos, Ciudadanos tuvo un auge muy importante, yo creo que sobre todo aquí en Cataluña, pero acabó cayendo? Y yo creo que con Vox está pasando completamente lo contrario, que es empezaron bien, luego las últimas elecciones se pegaron un batacazo, pero ahora se ve que están volviendo a subir, cosa que con Ciudadanos no pasó. Quería preguntar, ¿qué crees que se podría hacer desde el PP o qué se ha hecho mal para que con Ciudadanos, que Ciudadanos desapareciera y que por tanto el voto se volviera a reconvertir al PP, pero que ahora ya muchos votantes del PP se estén yendo a Vox y que Vox parece que no va a caer, al menos
Yo creo que ni a corto plazo ni a largo plazo. Tuviera la respuesta a eso. No, yo creo que el tema de Ciudadanos, yo creo que uno de los fracasos de Ciudadanos fue, tras el éxito de Cataluña, no saber administrarlo bien. Yo creo que es evidente, ¿no? Mucha gente depositó su confianza como esperanza en Ciudadanos y luego no se gestionó bien. Es verdad que es muy fácil decirlo hoy, igual en aquel momento yo no sé si hubiera hecho lo mismo, pero bueno, en algunas cosas no seguro, porque además a alguno de ellos se lo dije. A nivel de España, pues yo creo que fue matador para ellos también la gestión que se hizo cuando en las elecciones del 19, que es cuando sacan muchísimo, que casi le dan el sorpaso al PP. De hecho, en Madrid, yo creo en Andalucía, bueno, le ganan. No le gana el PP porque no le gana en Castilla-La Mancha y Castilla-León y Galicia, sino le hubiera ganado las elecciones en escaños al PP. Y yo creo que eso también pues, se gestionó muy mal, porque ahí Rivera, yo creo que él pensaba que no iba a haber repetición electoral, y entonces él quería elegirse de facto en el líder de la oposición, para en 4 años pues, comerle el pan del morral al PP. ¿Qué ocurrió? Pues que Sánchez, como hace estas cosas que hace, en ese verano no llegó a acuerdos con Podemos, y al repetir las elecciones, Rivera lo gestionó tan mal que mucha gente le echó en cara que no hubiera querido pactar con Sánchez y que tuviéramos un gobierno el que tenemos hoy. Yo ahí ya como cosa personal, yo, por lo menos, como se lo dije, yo a Rivera en aquel verano, yo ya había sido elegido diputado, le dije, no va a haber repetición electoral. O sea, yo es que lo veía clarísimo, va a haber repetición electoral y si no vas a pactar con el PSOE, lo tienes que vender mucho mejor, porque parece que no quieres tú. Y es verdad, ahí tenía razón Rivera, que el que no quería era Sánchez. O sea, pero Rivera lo hizo mal, se lo vendió muy mal, porque dio la sensación a todo el mundo. Yo con esto he discutido con gente a punta pala, que no, pero es que Rivera no quiso, pero que no quería a Sánchez, ¿qué va? Y tal. Y es verdad que no quería a Sánchez, pero a todo el mundo le dio la sensación, claro, que vives no de lo que ves tú, sino que ve el común de los mortales, y todo el mundo vio que era Rivera el que no quería, por lo cual le culparon y por eso cayó. Entonces, una vez que caes ahí, ya caes en cascada. Luego el cantamañanas aquel que había en Madrid, que quiso cargarse a Ayuso, pues ni te cuento. O sea, intentar cargarte a Ayuso, pues fíjate tú, pues ya se lo llevó por delante del todo. Y el tema de Vox, pues yo creo que es porque son muy claros en sus posicionamientos, y entonces la gente dice, oye, claridad y ya está. ¿Cómo compites con eso? Pues yo creo que siendo claro en los posicionamientos, pero vaya. Pero hay que decir que es verdad que está muy consolidado Vox. O sea, esto no cae, no es decir, no, si lo hacen no sé cómo, no. Está muy consolidado, y ahora ahí están las encuestas del voto joven. O sea, eso es lo que hay.